Bueno, vamos a la suma de vectores por el método de las componentes. Bueno, para ello vamos a utilizar aquí los vectores unitarios. Recuerden que nosotros definimos dos vectores unitarios, uno que es el vector I, que vale una unidad y que va siempre dirigido hacia X positivo, y otro que es el vector unitario J, que vale también una unidad y que va hacia Y positivo. Son nuestros dos vectores unitarios que definimos. Vamos a descomponer cada uno de esos vectores en términos de I y de J. Entonces vamos a empezar con el vector de 29 libras. Bueno, lo que vamos a hacer en el ejercicio es, vamos a darle nombres a estos vectores. Entonces vamos a decir que este 29 libras lo vamos a llamar nuestro vector A. Este de 51 libras lo vamos a llamar nuestro vector B. Y a este lo vamos a llamar nuestro vector C. Del de 50 libras es el vector C. Y que lo que vamos a hacer es aquí hallar la resultante de A más B más C. O sea que vamos a sumar esos tres vectores y lo vamos a hacer por el método de las componentes. Bueno, entonces lo que hacemos es, inicialmente dibujamos el vector I y J. Ahora vamos a descomponer cada vector en sus componentes perpendiculares. Recuerde que para ello lo que se hace es trazar una vertical por la punta del vector, trazar una horizontal por la punta del vector, o sea, nos vamos paralelos a los ejes X y Y, donde me corta al eje X, pues ahí exactamente donde me cortó al eje X, vamos a dibujar esta flechita verde. Esta flechita la vamos a llamar A sub X. Recuerden que A sub X es la componente de este vector A, la componente de ese vector A sobre las X. Entonces este vector A proyectado sobre las X nos da A sub X. Cuando trazamos la paralela y nos cortó al eje Y, entonces aquí vamos a obtener un vectorcito verde, también lo vamos a ver aquí en verde, que es la componente del vector A sobre la Y y lo llamamos A sub Y. Y ahora lo que hacemos es calcular A sub X, A sub Y. Bueno, para ello recuerde que debemos manejar un triángulo. Entonces voy a manejar el triángulo, este triángulo sombreado acá. Bueno, y lo voy a sacar aparte. Pero ojo, una cosa que debe tener en cuenta el estudiante: este es mi vector A y mi vector A es una fuerza, y esta es la componente del vector A sobre las X. A sub X es también un vector y es una fuerza. Bueno, un vector ahí, fuerza porque está en libras, ¿cierto? Y este es A sub Y, y el ángulo entre A sub X y A sub Y, 90 grados porque los ejes son perpendiculares. Pero estas son las fuerzas. Este se llama el triángulo de fuerzas. Hay otro triángulo más grande que está dibujado ahí, que se llama el triángulo de distancias. Son triángulos semejantes. Este es el triángulo de fuerzas, este es el triángulo de distancias. En el triángulo de distancias esto mide 80 pulgadas. Bueno, pulgadas se nota, escribámoslo acá, 80 pulgadas, eso es una distancia. ¿Qué otro dato tenemos? La base, ¿cierto? 84 pulgadas, esas son distancias. Y podemos conseguir la hipotenusa. Entonces, como es un triángulo rectángulo, entonces recuerde que la hipotenusa la hallo como la raíz cuadrada de 80 al cuadrado más 84 al cuadrado. Y entonces esa hipotenusa nos da 116, exacto, 116 exactos. Tengo los tres lados del triángulo. Ahora fíjense, ¿qué tienen en común el triángulo de fuerzas y el triángulo de distancias? El ángulo, ¿cierto? Esos son triángulos semejantes, luego tienen los mismos ángulos. A este ángulo lo voy a llamar alfa. Luego, ¿cuánto vale este ángulo? Alfa.
Y ahora mire lo que vamos a hacer. En el triángulo de distancias voy a calcular seno de alfa. Seno de alfa igual a ¿qué en el triángulo de distancias? Al cateto opuesto, que son 80, sobre la hipotenusa, que son 116. Bueno, ambas son pulgadas, entonces si yo las escribo acá pulgadas, fíjese que terminan por anularse. Y yo despejo de ahí el ángulo, ¿cierto? Normalmente, pero hoy no lo voy a hacer. Vamos a dejar simplemente 80 sobre 116. Seno de alfa igual a 80 sobre 116. Y voy a hacer lo mismo con coseno. Coseno de alfa en ese triángulo de distancias. Coseno sería igual a 84 sobre 116. Y ahí lo vamos a dejar indicado. ¿Por qué así? Entonces, porque ahora sí me voy a ir al triángulo de fuerzas. Y lo que necesito es hallar AY. AY, fíjense que es el cateto opuesto del triángulo, en el triángulo de fuerzas. El cateto opuesto al ángulo alfa, ¿no? Estamos hablando del cateto opuesto al ángulo alfa. Entonces recordemos que el cateto opuesto lo hallamos como la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? A. Y fíjense que A vale 29 libras. Entonces 29 libras. Y como es el opuesto, entonces lo voy a multiplicar por seno de alfa. Pero fíjense por qué no me puse a calcular el ángulo. Porque yo sé cuánto es el seno de alfa. Este seno de alfa es 80 sobre 116. Y entonces fíjense que no tuve que sacar el ángulo. Y entonces hago la operación 29 por 80 dividido 116 y esto me da que allí es 20 libras. Libras porque recuerde que aquí se han cancelado pulgadas, no tenía nada de unidades. Y hago exactamente lo mismo para AX. AX, acá, vamos al triángulo de fuerzas, es este, ¿cierto? El cateto adyacente a alfa. Luego, ¿cómo se halla el cateto adyacente? Hipotenusa, la hipotenusa A, que recuerde que A son 29 libras, la hipotenusa por el coseno del ángulo, ¿cierto? Por el coseno de alfa. Hipotenusa por coseno del ángulo me da el valor del cateto adyacente, pero como ya sé que el coseno de alfa es 84 sobre 116, entonces al hacer la operación esto me da 21 libras. Bueno, y ahora fíjese, ya voy a escribir que el vector A es igual a 20 libras en dirección Y. Porque fíjense que AX lleva la misma dirección de Y, ¿no? Entonces recuerden que para expresar a AX o para construir AX se coge el vector Y y se multiplica 20 veces y ya se vuelve el vector AX. Ahora, AY entonces va para arriba, ¿cierto? Y lleva la misma dirección que ¿quién? Que J. O sea que AY es... este es 21, ¿no? Este es 21, AX es 21 y AY es 20. Como va para arriba positivo, más 20 libras en J. Y fíjese que he expresado el vector A en componentes IJ. Ahora hago exactamente lo mismo, pero para el vector B. Bueno, ahora vamos a expresar el vector B en términos de sus componentes IJ. Entonces para eso, lo primero que tengo que hacer es seleccionar uno de los triángulos. Entonces voy a seleccionar este triángulo. Bueno, recuerde que de ahí sacamos dos triángulos, ¿cierto? Entonces, este es nuestro vector B. Recuerde que este vector lo descomponemos, entonces lo proyectamos verticalmente, lo proyectamos horizontalmente y sacamos las dos componentes del vector B. Esas dos componentes del vector B
son esta componente roja que es, llega hasta acá, que es BY, y la otra componente que llega hasta ahí, la otra componente roja, que en este caso, esa componente, recuerden que es BX. Son las dos componentes del vector B. Pero esas son fuerzas, ¿no? Fuerzas. Entonces B, aquí tengo BX, va para la derecha, y BY va bajando, ¿no? Entonces la armo aquí bajando. BY bajando. Listo. Y ese es del triángulo que está dibujado ahí, del triángulo de fuerzas. Ahora armo también mi triángulo de distancias, o mi triángulo de longitudes. Entonces, es este triángulo, mi triángulo de longitudes. Listo, en mi triángulo de longitudes yo sé que esto es 48 pulgadas, porque esa medida está aquí abajo, mírenla. Sé que la altura son 90 pulgadas. Y como ese triángulo es rectángulo, ya sabemos que calculo la hipotenusa, y entonces la hipotenusa me dio 102 pulgadas. Listo. Ahora, voy a tomar lo común en el triángulo de fuerzas y en el triángulo de distancias. Entonces, lo común que voy a tomar en los dos es este ángulo. Este ángulo, entonces voy a trabajar con este ángulo, fíjese. Este ángulo lo voy a llamar F. Luego es el mismo triángulo de F acá, el mismo ángulo de F allá. ¿Listo? Y vamos a hallar seno de F. Y entonces, el seno de F, recuerden, seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Lo opuesto a F, pues, son estas 90 pulgadas. Y la hipotenusa son 102 pulgadas. O sea que el seno de F es 90 sobre 102. Y el coseno de F es el adyacente, que son 48 pulgadas, el adyacente a F, que es este, sobre la hipotenusa, que son 102 pulgadas. Bueno, ya sabemos que estas pulgadas se van a cancelar y voy a quedar sin unidades. Listo, y dejo esa relación ahí, seno y coseno de F. Y dejo esa relación esa ahora para irme al triángulo rojo, el triángulo de fuerzas. En ese triángulo rojo voy a calcular BX. Bueno, la magnitud de BX la vamos a calcular. Pero fíjese que BX, ¿qué es con respecto a F? El adyacente. Recuerde que para calcular el cateto adyacente se hace hipotenusa. La hipotenusa del triángulo de fuerzas es B, ¿no? Y B, su valor está acá, 51 libras. Bueno, hipotenusa, como estoy con el adyacente, dijimos que BX era el adyacente, entonces será por coseno de F. Pero yo ya sé cuánto vale el coseno de F, ¿cierto? Yo sé que el coseno de F vale 48 sobre 102. Luego BX vale 24 libras. De la misma manera calculo BY. Hipotenusa, pero como BY, fíjense, BY en el triángulo es este, es el opuesto a F. Recuerde que el opuesto es coger la hipotenusa y multiplicarla por el seno del ángulo. Pero el seno de F aquí lo tenemos, vale 90 sobre 102. Entonces aquí colocamos por 90 dividido 102. Y esto nos da 45 libras. Listo. Ahora expresamos al vector B en términos de IJ. Entonces miremos, vamos a decir, el vector B es igual a BX. ¿Cuánto nos dio BX? 24. Pero miremos la dirección de BX. Este es BX, ¿cierto? Y la comparamos con la dirección de Y. ¿Cómo son las direcciones? Positiva. Entonces esta positiva. Y ahora vamos con la BY. Entonces BY nos dio 45. Entonces aquí colocamos 45. Bueno, estas son libras.
Bueno, y comparamos la dirección de BY con la dirección de J. Entonces, al venir acá y comparar la J y la BY, nos damos cuenta que ¿cómo son? Contrarias, ¿cierto? Entonces voy a decir que esto es en dirección menos J. Bueno, y estas 24 son libras, ¿no? 24 libras. Y ahí está expresado mi vector B en términos de componentes IJ. Bueno, entonces vamos a tomar ahora el triángulo C y lo vamos a descomponer. Entonces el triángulo C, lo mismo de siempre. Tomamos componentes pasando línea vertical y pasando línea horizontal por la punta de C. Listo, y ahí ya puedo dibujar las componentes. Las dos componentes vamos a dibujarlas en café. Esta componente es CX y esta componente irá para arriba. Esa componente es CY. Listo, ahora ya puedo formar mi triángulo. Recuerde que formo dos triángulos, triángulo de fuerzas y triángulo de distancias. Entonces, C es la hipotenusa y la hipotenusa va para allá, mire. Este es el triángulo de fuerzas. CX va para la izquierda. Y CY va subiendo a llegar a la punta del vector. Este es CY. Listo. Ese es mi triángulo de fuerzas. Pero a la par saco mi triángulo de longitudes. Entonces, para mi triángulo de longitudes yo voy a tomar un triángulo exactamente, o sea, este triángulo, ¿cierto? Estoy trabajando este triángulo. Ese como el triángulo de longitudes. Y en el triángulo de longitudes, pues según la gráfica, aquí hay 28 pulgadas. Y de altura, dice que tiene 96 pulgadas. Aquí el ángulo 90 grados, igual que acá el ángulo 90 grados. Ahora, por ser rectángulo, pues le calculo la hipotenusa por Pitágoras y la hipotenusa me da 100 pulgadas. 100 pulgadas. Y ahora, ojo, voy a trabajar con el ángulo en común que necesito de los dos, este ángulo. Ese ángulo lo voy a llamar T. Y entonces, en el triángulo de longitudes voy a decir que seno de T, el de longitudes, ¿cierto? Seno de T es igual a cateto opuesto. El cateto opuesto a T. Este es T, este es el opuesto, ¿no? 96 pulgadas. Sobre la hipotenusa, 100 pulgadas. Y ya sabemos que cancelo las pulgadas. Y el coseno de T, el cateto adyacente, el adyacente a T son 28 pulgadas. Sobre la hipotenusa, 100 pulgadas. Listo. Y ahora hallo el valor, a partir de eso hallo el valor de las componentes. Entonces voy a decir, ojo, CX con respecto a T es el cateto adyacente. Y recordemos que el cateto adyacente se halla la hipotenusa, que en este caso es C, y que si vamos a la gráfica, C es 50 libras. Entonces son 50 libras. Como dijimos que era el adyacente funciona con coseno. Entonces por 28 sobre 100, que vale el coseno. Y entonces CX nos da 14 libras. Y CY son la hipotenusa, que son las 50 libras, el valor de C. Pero como CY es el cateto opuesto, entonces lo voy a tomar con seno. Entonces por seno de T, pero el seno de T son 96 sobre 100. O sea que esto me da 48 libras. Y ahora el vector C lo vamos a armar como. Entonces miremos la gráfica para armar C.
Coloco CX, que me dio 14 libras. Y miramos si CX va en dirección de Y o en dirección de menos Y. CX va contrario a Y, ¿cierto? Va en dirección menos Y. Entonces aquí le colocamos en menos Y. Y ahora colocamos el de CY, que me dio 48 libras. Y lo comparamos con J. Vemos que CY y J, mire, este es J y este es CY. Los dos van para el mismo lado, o sea, positivo. Entonces va en dirección a J. Listo, y este es el vector C. Entonces ahora lo vamos a escribir. Ahora, para sacar la resultante, recuerden que la resultante es A más B más C. Si utilizamos este método, entonces es fácil porque la resultante es sumar A más B más C. Esto me da la resultante R. Y la resultante R es sencillamente, como esto es Y, esto es Y, esto es Y, pues sumo algebraicamente, o sea, sumo teniendo en cuenta signos. 21 y 24 me da 45, y 45 menos 14 me da 31 libras en la Y, y en la J hago exactamente lo mismo, y entonces me da más 23 libras en la J. Y fíjese, ya me quedó el resultante. Pero este vector resultante yo lo debo dibujar. Entonces lo que hago es poner un plano cartesiano. XY. Ese resultante me va a quedar en el primer cuadrante, ¿cierto? Porque la Y me dio positiva, entonces aquí dibujo la componente en Y, o sea, esta será Rx. ¿Listo? Porque el vector R lo voy a expresar como Rx en Y más Ry en J. La Y pues va con la X, entonces 31 libras. La J va con la Y, entonces son 23 libras. Un poco más pequeño. Esto es Ry. 23 libras. Y ahora armo el vector resultante de esas dos componentes. Eso es para saber la magnitud de la resultante. Y entonces lo que hago es, trazo una vertical, una horizontal por la punta de los vectores, y trazo un vector que vaya de donde salen ambos al corte. Y este es el vector resultante, que lo teníamos acá, pero ahí está expresado en términos de las componentes Y y J. Pero si quiero saber la magnitud del resultante, pues entonces fíjese que ahí tengo un triángulo, ¿cierto? Y entonces la magnitud de la resultante, este Ry lo trasteo y lo pongo aquí al final para formar el triángulo de fuerzas. Y entonces este es Ry. ¿Listo? Y como voy a hallar R y R es la hipotenusa, entonces será la raíz cuadrada del valor de Rx, que es 31 libras al cuadrado, más el valor de Ry, que son 23 libras al cuadrado. Ya me da la magnitud de R. Esa magnitud de R nos da 38,6 libras. Pero es importante también saber las direcciones del resultante. Y entonces la dirección se mide siempre desde el eje X positivo. Quiere decir que nos toca buscar este ángulo. Bueno, este ángulo vamos a llamarlo S. Y entonces para calcular el ángulo S vamos a trabajar tangente de S en el triángulo de fuerzas, ¿no? Ese es triángulo de fuerzas. Tangente, cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 23 libras. Sobre cateto adyacente. El cateto adyacente son 31 libras. Cancelamos libras y libras. Y nos da que S es igual a tangente a la menos 1 de 23 sobre 31. Allá nos da el ángulo
36,5 grados. ¿Listo? Y este es, bueno, estas son las dos cosas. Esta es la magnitud de la resultante y esta es la dirección de la resultante. Y lo acabamos de hacer por el método de componentes, pero ayudados por los vectores unitarios I, J.